Hola, muy buenas tardes. El día de hoy quiero hacer extensivo mi agradecimiento y mi reconocimiento a la senadora Griselda Valencia, presidenta de la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República, por habernos hecho una invitación a su servidor en representación de todo el equipo de trabajo de Social Push. El día de hoy se nos permitió participar en esta mesa de trabajo para aportar a través de una ponencia diversas ideas y sobre todo propuestas que van encaminadas para atender la problemática por la cual vivimos y hemos vivido a lo largo de muchos años los trabajadores independientes. Esta mesa de trabajo tenía como fin el escuchar a los diversos sectores representativos de la sociedad, con la intención de buscar alternativas que beneficien y que generen un bienestar para la generalidad de los trabajadores. Pero en particular, y su servidor hizo énfasis y mucho hincapié en relación a la problemática que viven los trabajadores independientes. Quiero reiterar mis comentarios con la intención de que al hacerlos públicos entendamos que la problemática que vivimos al ser trabajadores independientes o trabajar por cuenta propia de verdad no solo es preocupante, sino además es necesario en cuanto a su atención por parte de las autoridades no solo legislativas, sino además aquellas que representan al Poder Ejecutivo. Comenzaré por señalar que la definición de la Organización Internacional del Trabajo respecto de los trabajadores independientes nos refiere que trabajador independiente es aquella persona que realiza una actividad de manera constante y cotidiana a cambio de una retribución económica. De igual forma, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos hace el señalamiento específico de que trabajador es toda aquella persona que realiza una actividad a cambio de una retribución económica, sin hacer, obviamente, diferencia alguna entre un trabajador subordinado y un trabajador independiente. Como veremos, invariablemente, la legislación o los acuerdos internacionales de los que nosotros formamos parte como país no hacen distinción, ni menos aún hacen diferencia alguna. El punto al que debemos centrarnos es entender que en México no existe ningún artículo de la Constitución, y menos aún ninguna legislación secundaria que contemple la categoría, la calidad y menos aún la definición de un trabajador independiente. En México existen tres clases de trabajadores: los trabajadores independientes, el sector no agrupado y los trabajadores autoempleados. Derivado de esa clasificación, a mí también me gustaría hacer remembranza histórica en cuanto a la legislación que prevalece en México. Cuando se crea el Congreso Constituyente, que da forma a la Constitución que nos rige de 1917, específicamente los oradores hacían énfasis en cuanto a los derechos de los trabajadores. Sin embargo, es claro señalar que esos derechos quedaron perfectamente plasmados en el artículo 123 de nuestra Constitución y en la Ley Federal del Trabajo reglamentaria de este artículo. Y hago muy particular descripción de cada uno de esos derechos. El trabajador asalariado o subordinado tiene derecho a un salario digno, tiene derecho a vacaciones, a prima vacacional, a prima dominical, tiene derecho a un aguinaldo, tiene derecho a reparto de utilidades, a una prima de antigüedad, a un día de descanso semanal cuando menos, a una licencia por maternidad, licencia por adopción, licencia por paternidad. Tiene derecho también a descanso por periodo de lactancia. Tiene derecho a un horario no mayor a 8 horas de trabajo. Tiene derecho a una seguridad social integral. Tiene derecho a crédito para adquisición de un terreno o construcción. Tiene derecho también a un crédito para remodelación o adquisición de vivienda. Tiene derecho a una pensión por riesgo de trabajo parcial o total. Tiene derecho a una pensión de cesantía en edad avanzada y vejez. Y sus beneficiarios tienen derecho a las pensiones por viudez o por orfandad. Como vemos, todos estos derechos que están contenidos, reitero, no solo en la Constitución, sino además también en la legislación laboral, son a cargo de los patrones
y en beneficio de los trabajadores subordinados. La pregunta obligada es, ¿y si la ley, al menos de carácter internacional, no hace distinción en cuanto a los trabajadores subordinados y los trabajadores independientes, dónde están entonces todos los derechos con los que debería de contar cada trabajador independiente en México? Si bien es cierto, es claro entender que el constituyente en el artículo 123 de nuestra magna Constitución de los Estados Unidos mexicanos hacen referencia a que la obligación del pago de todos y cada uno de los derechos en favor del trabajador subordinado es a cargo de los patrones, también es cierto que el Estado, ante la evidente imposibilidad financiera del sector patronal de poder hacer frente a todas esas cúmulo de obligaciones, el Estado se subroga y entonces no sustituye, apoya para el efecto de poder cumplir esa obligación constitucional. De ahí entendemos el por qué el Estado crea el Instituto Mexicano del Seguro Social y crea el Instituto para el Fondo de la Vivienda, que en el caso de Infonavit. Obviamente, esta obligación, reitero, es a cargo de los patrones. De ahí entendemos el por qué. Cuando un patrón deja de pagar sus cuotas obrero-patronales, también, naturalmente, genera un crédito fiscal, porque, insistimos, la obligación no es del Estado. La obligación es de los patrones de acuerdo a lo que establece y prevalece la Constitución. Por ende, entendiendo ese antecedente, también observamos que el Estado, ante la evidente necesidad de la cobertura no solo en materia de seguridad social, sino además también en cuanto a pensiones se refiere, ha tenido que crear otras instituciones y ha tenido que hacer frente directo a ese sector que se encuentra desprotegido, creando así la Secretaría de Salud y creando programas del gobierno federal para efecto de poder dotar de atención médica e inclusive de dotar de todos esos beneficios y necesidades que corresponden a los trabajadores independientes. Por ende, ahora vemos que el Estado está consciente y de alguna manera intenta hacer frente a todas esas necesidades. Sin embargo, es claro entender que si el Estado a hoy día está entendiendo la problemática y la está enfrentando, entonces vemos esa dualidad. Por un lado, no es obligación, de acuerdo a lo que establece el artículo 123 constitucional, pero por otro lado, reconoce que hay una extrema necesidad de un sector mayoritario respecto de lo que es atención médica, medicamentos, hospitalización, tal vez beneficio de apoyo por incapacidad, ya sea parcial o total, y también generación de créditos para vivienda, pero por si fuera poco, la necesaria y obligada generación de derechos para poder acceder a una pensión el día de mañana. Alabamos y reconocemos el trabajo del gobierno federal a lo largo de tantos años en cuanto a generar un apoyo económico a través de una pensión para personas de la tercera edad. Sin embargo, vemos que esto no es la solución. Lo que nosotros estamos buscando es primero entender que cuando menos el 56% de la población económicamente activa, de acuerdo a las cifras de la OCDE, hoy en México generan el Producto Interno Bruto. Es decir, 56 de cada 100 personas que trabajan en México son trabajadores independientes. Pero también es claro entender y reconocer que de ese 56%, en su mayoría, son mujeres. Por ende, vemos que las necesidades respecto de los trabajadores independientes, hombres y mujeres, son integrales, es decir, no solo es en cuanto a un salario, no solo es en cuanto a pensiones, no solo es en cuanto a atención médica. También tendríamos que procurar la forma en cómo apoyar para que ellos también pudieran gozar de vacaciones, pudieran gozar de un horario digno de trabajo, pudieran gozar de crédito para vivienda, pudieran gozar de la posibilidad de una pensión y sobre todo, invariablemente, un apoyo económico para el caso de incapacidades parciales o totales. Como vemos, en el caso de los trabajadores independientes, es cierto que existen un cúmulo de necesidades y que, en virtud de ello, la misma sociedad ha buscado mecanismos de organización que le permitan dotar de todos esos beneficios en forma integral. En el caso de Social Push, sabemos que los trabajadores independientes
tienen primero que garantizar la posibilidad de un ingreso fijo y estable. Y en el caso del trabajo que realizamos nosotros a lo largo ya de una década, es precisamente encaminado en cuanto a la promoción y la difusión de los servicios de cada persona que forma parte de esta organización. De esta manera, no solo se dan a conocer en cuanto a los servicios o los productos que pueden ofertar en el mercado, sino además potencializan sus ingresos y con ello garantizan la posibilidad de poder ser afiliados de manera directa ante el IMSS como trabajadores independientes y gozar de los beneficios de una seguridad social integral. ¿Qué implica esto? La posibilidad de acceder a atención médica, medicamentos, hospitalización, pago de incapacidades, servicio de guarderías y, por si fuera poco, crédito para la adquisición, ahí sí, de un terreno para poder construir, para poder comprar una vivienda o bien para poderla remodelar. Pero por si fuera poco también, tienen la posibilidad de ir generando un fondo que permita el día de mañana y después de haber cubierto los requisitos, poder acceder a una pensión digna. Y digna porque finalmente cada uno de nosotros como trabajadores independientes podemos determinar el monto con el cual queremos cotizar. Y esto va encaminado a programar nuestro fondo de retiro el día de mañana, cada uno de nosotros. Como veremos y como vemos también, son una serie de derechos que se encuentran contenidos ya a través de la realización de la organización de una sociedad. Por otro lado, propusimos a la Cámara de Senadores a través de esta mesa de trabajo el que consideraran una reforma constitucional. Primero, para efecto de que los trabajadores independientes puedan ser incluidos en la Constitución y puedan ser definidos. No pueden negar la existencia de un trabajador independiente cuando el 56% de la población que genera un ingreso para este país resulta que forma parte de ese sector. Y por otro lado también no podemos negar que derivado de ello tienen un cúmulo de necesidades y tendrían que tener los mismos derechos que tiene un trabajador subordinado por el simple hecho de ser trabajador. Es mucho por hacer, hay que trabajar mucho. Sin embargo, dejamos la puerta abierta con la intención de que estas mesas de trabajo y el Senado de la República, a través de esta Comisión de Seguridad Social, pueda tener la posibilidad de abocarse al análisis, estudio, pero sobre todo ataque de la problemática generalizada de los trabajadores independientes. Por esto es que reiteramos de nueva cuenta nuestro agradecimiento a esta invitación a la mesa de trabajo por parte del Senado de la República. Me despido, su servidor y amigo como siempre, Dr. Carlos Miranda, director general y socio fundador de Social Push.